Bien, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes desde España. Buenos días para los oyentes, los compañeros, hermanos sudamericanos o latinoamericanos. Mi nombre es Raúl Espert, soy doctor en psicología y máster en neuropsicología clínica y les voy a hablar esta tarde sobre neuromodulación TDCS, de estimulación transcraneal con corriente directa en un trastorno de SM5, que es el trastorno por consumo de tabaco. Pero lo voy a hacer extensible al trastorno por uso de sustancias, dado que todos tienen en común una afectación, una especie de secuestro del lóbulo frontal del que hablaré. Y bueno, voy a empezar con una introducción. Bien, de entrada, yo mismo creé esta página web de dailymotion.com/RaúlEspert, que actualmente tiene 37 millones, casi 300.000 visitas. Tiene 13.500 vídeos subidos, de los cuales hay una playlist que se llama Adicciones. Bueno, hay realmente dos playlists, porque cada playlist aloja 250 vídeos y como hoy lo que vamos a hablar es de adicciones y el tratamiento de adicciones con ayuda de una tecnología TDCS, pues simplemente lo dejo aquí. Es muy fácil entrar poniendo mi nombre y apellido, Raúl Espert, en Google, y a partir de ahí pone sus vídeos en Dailymotion y ya podéis entrar. Es una web completamente gratuita que tiene pues bastantes años, tiene, creo recordar, 12 años. Bien, seguimos. Estos son los hospitales en los que trabajo o he trabajado. Empecé aquí en el Hospital Dr. Peset en el año 93, posteriormente abrí una unidad en el año 99, en el clínico también en el 99, en la FE, el Hospital Universitario y Politécnico de la FE, que es el hospital más moderno que tenemos en Valencia. Desde 2015 estamos trabajando en neurocirugía con paciente despierto. Y bien, hace 2 años obtuve la acreditación profesional de psicólogo experto en neuropsicología clínica, que fue una de las primeras de España, dado que tengo una experiencia de 27 años con pacientes de todo tipo de lesión neurológica, por daño cerebral adquirido o bien de trastornos neurodegenerativos, y alrededor de unos 16.000 pacientes visitados. Bien, quería presentaros simplemente a modo de introducción lo que estamos trabajando ahora en la FE. Estas son fotos propias, aquí no hay nada de internet, excepto esta foto que está sacada de internet, que es el gran hospital de la FE, donde estamos en un quirófano, que es el quirófano 20, aquí con el doctor Prat, el neurocirujano Ricardo Prat, con la neuropsicóloga Pilar López, que está a punto y que la saludo desde aquí, digamos, de defender su tesis doctoral, y que en breve ya le pondremos aquí doctora, porque ha hecho una tesis magnífica. Y aquí estáis viendo el cerebro de una persona que simplemente está despierta. Se le ha dormido al principio, una vez hecha la craneotomía y cortada ya la dura madre, seccionada la dura madre, se le ha vuelto a despertar y al finalizar el procedimiento se le volverá a dormir. Pero mirad, quiero comentaros esto. Esto es el electroestimulador de Oegemann, que como veis dispara entre 2,4 miliamperios, una pequeña corriente eléctrica que va de ánodo a cátodo, de polo positivo a polo negativo, aquí lo veis, pero aquí estáis viendo en esta imagen, veis, hay 2 polos y por estos polos entra una pequeña corriente eléctrica a 60 Hz, que lo que provoca es simplemente la despolarización de una zona determinada. Si hay un tumor en una zona determinada, imaginaos que todo esto es un tumor, lo que quiere hacer el neurocirujano, el doctor Prat, es saber si las zonas adyacentes al tumor son elocuentes o no. Es decir, si quitara el número 5 o seccionara o resecara el número 1, el paciente se quedaría afásico de Broca, el paciente se quedaría hemipléjico, hemiparético, agnósico, afásico, apráxico, con trastorno disejecutivo. En todo esto lo hacemos con el paciente, digamos, despierto, tal y como vais a ver en este pequeño vídeo introductorio que os he preparado. Pero antes, bien, aquí estáis viendo al doctor Prat, que está operando, ahora lo veréis mucho mejor en este vídeo, repito, a modo introductorio para comentaros lo que estamos haciendo ahora, y mientras el paciente está despierto se le presentan estímulos como, y tiene que denominar, tiene que hacer tareas de teoría de la mente, tareas de verbos, es decir, a ver, ¿qué está haciendo esta chica? Pues está montando en bicicleta, ¿no? Y debe decir el verbo, debe decir la acción, ¿no? O bien tareas de tipo semántico, como este de aquí, que es un test específico, que es el test de pirámides y palmeras. Pues bien, os he preparado este vídeo en el que vais a ver, es un vídeo único, obviamente, que no he mostrado prácticamente a casi nadie y que vais a tener la oportunidad de ver.
el paciente está despierto, de hecho estáis oyendo al otro lado a la neuropsicóloga Pilar López, que está reforzando al paciente porque lo está haciendo muy bien. Y como veis, el doctor Prat aquí hace pasar una pequeña corriente eléctrica por este ánodo que va al cátodo, despolariza esta zona determinada. Y ahora veréis, a continuación, como esto lo estoy grabando yo todo porque estamos en quirófano, me iré al otro lado para que veáis qué es lo que está pasando al otro lado. Mirad aquí. Aquí está Pilar López, que está asistiendo al paciente y está ejerciendo de neuropsicóloga y dándole mucho soporte emocional. Y como veis, está haciendo tareas. Es un paciente mayor, de casi 70 años, 67, y está denominando, como veis, que es la tarea que tiene que hacer. Mientras, al mismo tiempo, va informando, como veis, al neurocirujano, ¿veis? Como veis, tiembla porque la estimulación que le ha provocado una pequeña convulsión, que le ha afectado a la mano, todo esto hay que informarlo, y bien, simplemente la electricidad está haciendo todo este tipo de, digamos, de efectos, ¿no? Bien, todo esto empezó cuando en las Jornadas Nacionales de Socio y Droga Alcohol, celebradas en Toledo en marzo de 2018, se me invitó como ponente a una ponencia que, bueno, me dijeron de qué quieres hablar o qué puedes aportar a la sociedad científica, ¿no? Que es la más importante que hay en España, por cierto. Socio y Droga Alcohol es, vamos, lo más, ¿no? Bien, y entonces, como tenía experimentos relativamente recientes, pues me propuse junto con Pilar López hacer una ponencia sobre neuromodulación de estimulación transcraneal con corriente directa en adicciones a drogas, ¿no? Por tanto, fue una ponencia seminal, fue la primera, la que, digamos, fue el pistoletazo de salida de mi interés en investigación durante los 2 últimos años. Trabajo en muchas cosas, dirijo actualmente 4 tesis doctorales al mismo tiempo, una de ellas verá la luz, y os podéis descargar, bueno, todo esto creo que será grabado y subido a YouTube, y por tanto aquí os dejo también un enlace por si os queréis descargar este material gratuito. Solo hay que poner en YouTube, en Google, Guía de Manejo Práctico de la Enfermedad de Alzheimer, por si a alguien le interesa. Y en el capítulo 8, como veis, habla de avances en entrenamiento cognitivo, neuromodulación TDCS, que es el capítulo que escribimos junto con la doctora Sara Villalba, también le dirigí yo la tesis, el doctor Javier Oltra, exalumno del máster de neuropsicología de aquí de Valencia, de ISEP Valencia, y la doctora María Engadea, que es colaboradora y profesora de la universidad que trabajamos juntos. Bien, este artículo nos lo acaban de publicar, no está ni siquiera publicado, están las galeradas, que es como lo que he recibido, ya está todo corregido, por tanto verá la luz en breve. Como veis, está aceptado en nada, sabéis que desde el proceso, desde que te lo aceptan hasta que ve la luz, pues puede pasar un tiempo. Y bueno, habla de estimulación de corriente transcraneal continua, TDCS, que es lo que significa esta frase, e intervención logopédica en personas con afasia. Este estará libre también, estará, digamos, en formato open y os lo podréis descargar de la revista Neurología, que es un Q4 en el Journal of Citation Reports. Bien, vamos a ver el índice y de qué voy a hablar. Voy a hablar de qué es la neuromodulación, veremos un poco de historia, cómo funciona la TDCS en el punto 3, aspectos de seguridad y aspectos éticos, es decir, ¿es segura la técnica? Veremos aplicaciones clínicas, veremos la implicación de los lóbulos frontales en la drogadicción. Antes de llegar a tabaco me gustaría pasar, digamos, aunque sea de puntillas, por los experimentos hechos con TDCS en alcohol, digamos, la cocaína fumada, el crack, la marihuana. Finalmente, ya para abordar el tema central, TDCS en el trastorno por consumo de tabaco, en el TCT de DSM-5, y finalmente ya abordar las revisiones recientes, digamos, la evidencia de la literatura, pero siendo crítico y abordando obviamente las limitaciones de los estudios y para terminar finalmente con unas conclusiones. Bien. Me plantearé a continuación, por este mismo orden, que es responder a varias preguntas. Una es, ¿qué es la neuromodulación? Bien, mirad, aquí hay cascos de neuromodulación.
Este es un casco de Neuroelectrics, una startup de aquí española, en Barcelona, que vende un casco entre 6.000 y 12.000 euros. Es un casco que hasta hace aproximadamente 3 meses no estaba, digamos, aprobado por la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, por tanto no tenía la etiqueta CE de Comunidad Europea, pero actualmente sí que la tiene, con lo cual ya se puede usar para el tratamiento, digamos, en clínicas y demás. Bien, otra cosa es que haya la suficiente evidencia, que eso es otra historia de la cual os comentaré. Digamos que este es el casco caro, ¿de acuerdo? El estimulador es esto de aquí. Pero el casco barato, los cascos baratos son este, o este, o este, o este. Por ejemplo, este vale 156 dólares, unos 130 y pico euros. Y este en concreto no tiene la etiqueta CE de la Comunidad Europea para ser usada como producto sanitario, pero ya hay productos similares a este que se venden en el mercado por unos 200 dólares, que sí que tienen la etiqueta CE y por tanto las podemos usar con toda seguridad. Bien, como veis, estas imágenes sacadas de internet son todas pues, imágenes donde se ve, ¿veis? El ánodo, el cátodo. Casi siempre veréis un electrodo grande de color rojo, que es el ánodo, es por donde entra la corriente, y el cátodo es por donde sale. Entonces hay que saber dónde colocarlo, qué nivel, digamos, de descarga dar, que como veis va entre 2 miliamperios, 1 miliamperio, 1,5, perdón, 1 o 0,5 miliamperios. En algunos se puede modular hasta 4 miliamperios, pero es una descarga ya que ya raya, digamos, la inseguridad. Yo no trabajaría más allá por la experiencia que tengo de los 2 últimos años con mis pacientes de 2 miliamperios. Y recientemente ha salido al mercado Hilo Sport. Como veis es un casco, unos cascos Bluetooth para escuchar música, se conecta a tu celular, a tu móvil, pero como veis tiene aquí unos electrodos de quita y pon, y a través de estos electrodos aquí hay una batería bastante potente que se carga y hace pasar una cantidad de electricidad hacia zonas motoras, premotoras o bien prefrontales, y como veis la evidencia de la literatura nos dice con el Hilo Sport, mirad, estas publicaciones son de 2019. En este caso es un estudio triple ciego, aleatorizado, controlado con placebo, en ciclistas, y en comparación con el placebo, digamos, el uso del Hilo Sport hace que mejore el rendimiento en ciclistas. Y también mejora el rendimiento, en este caso, de variables cognitivas como el test de Stroop. Bien, hay más evidencias, aunque la evidencia no es muy potente todavía, porque se está empezando a investigar. Esta es una revisión sistemática publicada en 2019 por un equipo español de la Universidad de Granada y de la Universidad de Madrid, y dice que, bueno, que hay un efecto positivo sobre la ejecución digamos, el rendimiento físico relacionado con el ejercicio de alto rendimiento, pero que todavía falta evidencia científica como para que esto sea utilizado masivamente, ¿no? Bien, hay otros recientes, 2018, con TDCS. Pero, ¿qué es neuromodulación? Después de esta introducción, son técnicas de electroestimulación, es decir, estamos utilizando electricidad. Y esta electricidad lo que va a hacer es modificar, como veis aquí, la actividad del sistema nervioso central, en este caso el cerebro, ya sea produciendo un aumento en los potenciales de acción, potenciales excitatorios, o disminuyendo el umbral, potenciales posinápticos inhibitorios. Por tanto, hay una categoría de neuromodulación que son técnicas invasivas, como la estimulación cerebral profunda, que son los típicos electrodos que se implantan a enfermos de Parkinson, operaciones que en Estados Unidos cuestan 1 millón de euros aproximadamente y que en España son gratuitas para digamos, financia la seguridad social. Muchos de mis pacientes llevan DBS, Deep Brain Stimulators, y bueno, hacen que sobrelleve mucho mejor su vida, ¿no? Pero no nos vamos a meter en este jardín de Parkinson porque no es el objetivo de hoy, ni tampoco la terapia electroconvulsiva, que es muy, muy útil para tratar la depresión, digamos, fármaco resistente, en la que ya no funciona nada, y el paciente tiene ideas suicidas, o bien el trastorno bipolar, o bien algunas demencias, o bien algunas, digamos, psicosis. La terapia electroconvulsiva tiene, repito, actualmente, tenía muy mala fama en los años 40 y 50, pero actualmente es una técnica que es muy segura. Pero vamos a las no invasivas.
En 1985 se inventó el estimulador magnético transcraneal, la típica bobina, que produce un ruido tac, 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 con unas descargas brutales. El único problema de esta técnica, que sí que es segura, es no invasiva, es el precio, que ronda en torno a los $140.000, aunque hay aparatos que puedes conseguirlos un poco más baratos. Pero la gran ventaja de la estimulación transcraneal con corriente directa es que empezó en el año 2000, es que es muchísimo más barata. Repito, oscila entre apenas 200 euros, unos 220, $230, a pues eso, 6.000, 12.000 aproximadamente. Por tanto, es una técnica que a partir del año 2000 empezó a usarse. Pero vamos a hablar de un poco de historia de esta técnica. Mirad, el emperador Claudio se caracterizó porque tenía cefaleas con mucha frecuencia, lo trataban con lo que había, con la farmacopea que había, pues eso, en el año, como veis, vivió entre el año 10 a.C. y el año 54 después de Cristo, pues lo trataban con lo que había, repito, pero no, obviamente no era eficaz, hasta que a alguien se le ocurrió, a su médico se le ocurrió, digamos, capturar un pez torpedo, llevarlo en este caso a Palacio y ponerlo encima del cráneo. Le dio una descarga importante, que es la que da el pez torpedo, que se comporta como una especie de bobina realmente espectacular y que para, digamos, cazar es un depredador, a sus presas usa la electricidad endógena, que genera una especie de baterías biológicas que tiene en su cuerpo, y Claudio mejoró enormemente. Y entonces, bueno, a partir de ahí quedó por escrito que el pez torpedo era un pez eléctrico que aliviaba las migrañas del emperador Claudio. Pero si nos vamos ya bastantes siglos después, en 1804, Giovanni Aldini ya usó la estimulación eléctrica para tratar a pacientes tristes, melancólicos, con distimia, y estos son dibujos de la época en la que, repito, esta técnica era tremendamente útil. A ver, no había, obviamente, digamos, las garantías experimentales que tenemos de doble ciego, aleatorizado, placebo, etcétera, etcétera, pero bueno, ya quedó por escrito que esto algo hacía. Bien, nos vamos a 1880, a ver que me lo tapa, 1886, con Wilhelm Heinrich Erb, que publicó un tratado de electroterapia en el que empezó a tratar a pacientes, en este caso crónicos, tras un ictus. Y entonces colocaba en su cabeza, en distintos ánodo y cátodo, y les, digamos, brindaba electricidad, les daba electricidad, provocando cierta mejora, y en este caso en colaboración con los fisioterapeutas, entre comillas, de la época. Bien, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿esto es seguro? O sea, Raúl, estás hablando de, es como si alguien me preguntara, Raúl, estás hablando de electricidad. ¿Esto es seguro? A ver, dar electricidad a un paciente que pase por un comité ético tiene que ser seguro, porque si no, obviamente no sería aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y Producto Sanitario, o la FDA, o la Agencia Española, o las relativas, digamos, agencias que tengáis en vuestros países, ¿no? Bien, se usa el Sistema Internacional 1020 de Jasper, fundado por el propio Jasper en 1949, para colocar los distintos polos frontales, el FZ, el vértex, el polo parietal, digamos, dónde se pone el polo occipital, a nivel temporal, frontal, en fin. Se utiliza un sistema, no voy a perder tiempo en esto porque tenéis tutoriales en YouTube para aprender a colocar los macroelectrodos propios de la electroencefalografía a través del sistema 1020 de Jasper. Bien, aquí tenéis una publicación, digamos, basada en la evidencia de un autor llamado Maron Bixom, que publicado en Brain Stimulation en 2016, que habla de la seguridad, ¿de acuerdo? Entonces yo cuando leí esto dije, bien, vamos bien, voy a leer más y hacer un pequeño resumen acerca de qué idea se me ha quedado a mí y tengo claro después de estar 2 años utilizando este tipo de aparatos. Tenéis otro artículo 2017 de Yuki Matsumoto, que aquí lo tenéis. Es un artículo de revisión que habla de efectos adversos, efectos secundarios del TDCS y el TAX, que este es con corriente directa y este es con corriente alterna. Por tanto, es lo mismo, solo que el tipo de corriente varía. Y es una revisión y revisa todos los casos de la literatura. Y en este caso, mirad,
¿Lo que te puede pasar? Pues te puede pasar que esta corriente aplicada sobre la piel, sobre todo si eres muy sensible a nivel dermatológico y tienes eczema, psoriasis, si tienes problemas de piel, puede crearte estos problemas dérmicos, pero es muy raro. Yo solo lo he visto en uno de mis pacientes y tuve que, digamos, abortar o discontinuar el tratamiento, pero como veis aquí, se han reportado, se han informado datos acerca de varios pacientes, más de una decena, que estaban distímicos, estaban muy tristes y fueron tratados, ¿veis? Eran hipomaníacos, fueron tratados con DCS, perdón, estaban deprimidos y fueron tratados con DCS y salieron de allí con episodios de manía o hipomanía, ¿de acuerdo? Pero esto es muy extraordinario, todo esto es muy raro. ¿Qué efectos secundarios puede provocarte esta tecnología del TDCS? Pues sensación de picor, sensación de quemazón, todos estos efectos son transitorios y además se van muy bien con esponjas en cuanto se moja un poco con suelo fisiológico salino, dolor de cabeza muy leve, yo no he visto pacientes que hayan informado de este efecto. Sí, fosfenos, aparición de luces brillantes cuando empieza o bien cuando termina la estimulación. Algunos sí me lo han dicho, no es muy molesto, y otros sienten como eso, como si les quemara la piel, en pocos casos pérdida de conciencia, pero se debe al mal funcionamiento del aparato o que simplemente el operador ha utilizado una dosis inadecuada. Bien, aquí tenéis algunos de estos efectos en esta otra publicación de Antal, de estimulación de baja intensidad, que habla de su seguridad, cuestiones éticas, legales y cuestiones regulatorias. Es una de las mejores publicaciones que os podéis descargar de forma gratuita en Clinical Neurophysiology 2017. ¿A qué conclusión llega esta publicación? A que la TDCS es segura, y llega a esta conclusión tras 18.000 sesiones sin efectos secundarios graves. Los efectos moderados son picor y sensación de quemazón. Solo se han informado 11 casos de manía e hipomanía en pacientes con depresión, pero no se observó una relación causa-efecto. Por tanto, igual podría deberse a otras variables explicativas. Y los efectos secundarios leves, como veis, eran aquí cefaleas y fatiga. La dosis segura era menor a 4 mAh. Por tanto, mi dosis máxima es de 2, con lo cual es una dosis segura. Esto que estáis viendo aquí es un cuestionario, que es el cuestionario de sensaciones subjetivas relacionadas con la TDCS, que como veis aquí son picor, dolor, quemazón, calor, sabor metálico. Todo esto está sacado y traducido al español de esta publicación de Antal, donde tenéis todas estas variables y en una escala de Likert, ninguno leve, moderado o fuerte, y entonces, bueno, esto se debe complementar todo, al igual que, ojo, muy importante, en los criterios de exclusión. ¿Quién no puede recibir TDCS? Pues cualquiera de los pacientes o probandos o participantes que tengan algún implante metálico colocado en cráneo o cerebro, por ejemplo, gente con marcapasos, gente con DBS, con Deep Brain Stimulators, por ejemplo, enfermos de Parkinson, gente que tenga pues alguna bala alojada o restos de metralla alojadas en su cráneo, gente que se haya sometido a neurocirugía y tenga implantes metálicos o bien tornillos o grapas en el cerebro, que lleven marcapasos, como os he dicho antes, problemas derivados de cirugía cerebral o medular, que hayan sufrido traumatismos craneoencefálicos graves con pérdida de conciencia, gente con problema de dermatitis, psoriasis, eczema, tampoco es adecuada para esta técnica. Si es epiléptico debe informar, si ha sufrido convulsiones obviamente también. En todo esto, por seguridad obviamente, se le hace firmar al paciente como protocolo y normalmente todos estos protocolos pasan por un comité ético. Yo hago investigación, la publico pues en Journal of Citation Reports, a poder ser en las mejores revistas del mundo y obviamente tiene que pasar por un comité ético. Aquí tenéis una guía de AJ Woods, una guía técnica maravillosa, que es una revisión del TDCS, que también nos la dejo aquí, de 2016. Y vamos a ver cuáles son la evolución de las principales publicaciones relacionadas con el TDCS. Mirad, en el año 2000 empezó a publicarse el primer artículo con TDCS, pero solo hubo dos papers, dos artículos científicos, con un total de 169 participantes, 146 sesiones de TDCS, y como veis, el interés fue relativamente creciendo, pero muy poquito,
hasta que hubo un antes y un después entre 2008 y 2010 y el disparador fue 2010. Y a partir de 2010, como veis, ya se nos va hasta 2015, esta publicación es de 2016, pero como veis sigue y os puedo decir que actualmente hay cerca de 500 publicaciones internacionales anuales con un total de aproximadamente unos 12.000 participantes al año. Con lo cual es una técnica muy utilizada, se publica muchísimo en TDCS y bueno, veremos con qué resultados. ¿Qué aplicaciones clínicas tiene el TDCS? Antes de entrar, repito, esto lo digo como introducción, antes de entrar en concreto al trastorno por consumo de tabaco. Pues aquí tenéis una publicación de Sazafan, que estamos hablando de un autor de Bethesda en Maryland, que habla del dúo dinámico y es combinar la estimulación transcraneal con corriente directa, pero con intervenciones cognitivas. Es decir, hacer que el paciente esté haciendo una intervención de memoria de trabajo, de náuseas, de praxias, de rehabilitación de afasia, por ejemplo, pero al mismo tiempo tiene puestos los electrodos en la cabeza y una corriente eléctrica de baja intensidad, y eso se llama estimulación online, para diferenciarla de la estimulación offline. Bien, pues si esto queda claro, entonces vamos a ver las aplicaciones. Como veis, se ha investigado mucho en pacientes neurotípicos, sanos, sin problemas neurológicos, pero alrededor de un 40% de los estudios son en depresión, esquizofrenia, en acúfenos o tinnitus, en dolor crónico, en ictus, sobre todo afasia, migraña, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, ataxia, ¿veis? Tabaquismo, entre obviamente trastorno por uso de sustancias y entre ello tabaquismo, dolor agudo, plasticidad, depresión asociada a VIH, epilepsia, esclerosis lateral amiotrófica y trastornos del neurodesarrollo, muchos, y trastornos del aprendizaje, que empieza a haber ya estudios en niños. Bien, dicho esto, veis la evolución y veis la curva, en este caso publicado en 2017, como a partir de 2018 ya hubo un antes y un después acerca de la cantidad y calidad de las publicaciones, que ha llevado ya a que el TDCS tenga un nivel de evidencia de tipo B, no es el A todavía, pero ojo, pensemos que la estimulación magnética transcraneal fue inventada en 1985, se empezó a trabajar y no obtuvo la aprobación de la Food and Drug Administration, de la FDA, hasta 2013, creo recordar. Con lo cual, pues bueno, tienen que pasar varios lustros de investigación para que determinados organismos reguladores te den el visto bueno para, digamos, decirte que está basado en la evidencia y que tiene una evidencia tipo A. ¿Cómo funciona la TDCS? Bien, todo esto viene evidentemente de investigación animal y en este caso estamos hablando de varias explicaciones, ¿no? ¿Qué provoca el TDCS? Provoca cambios en la actividad neuronal, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, provoca cambios en la sinapsis, en los neurotransmisores, en la actividad electroencefalográfica, en la conectividad funcional. El TDCS anodal, es decir, el rojo, por el que entra la corriente, el ánodo, el positivo, allí justo debajo de ese macroelectrodo se produce una disminución del ácido gamma-aminobutírico, del GABA, que es un neurotransmisor inhibidor, también del N-acetilaspartato, que en este caso está vinculado al glutamato, e incrementa claramente la dopamina y la acetilcolina. Aumenta el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, y otros factores neuroprotectores, como por ejemplo el factor del endotelio vascular. Bien, mirad, aquí veis en este caso la estimulación anodal, en ánodo. Esto es cómo funciona el cerebro antes del TDCS. Esto está sacado, digamos, de un aparato que en este caso detectaría el número de pulsos de las neuronas. Esto es antes del TDCS y nada más lo enchufas, inmediatamente, como veis, se multiplica por 4 o por 5 el número de potenciales de acción. ¿Qué ocurre en el otro electrodo? Mirad, este es el positivo, el rojo. Y ocurre esto, antes y después. Mirad lo que ocurre en el cátodo. Esto es el ánodo y esto es el cátodo. Mirad, antes del TDCS las neuronas disparaban así y ahora aquí, como veis, dispara así. La corriente entra por aquí y sale por aquí tras pasar alrededor de unos 2,5-3 centímetros por debajo del cráneo y en este caso a través de la corteza. Cuando entra la corriente anodal, es decir, aquí por debajo del ánodo, hay una apertura de los canales de calcio,
se produce la activación de los segundos mensajeros, de la calmodulina, del AMP cíclico, del GMP cíclico, y cuando llega al núcleo se produce una activación de terceros mensajeros, y en este caso se activa el gen CREP o el gen vinculado al BDNF, que lo que hace es sintetizar proteínas y crear nuevos receptores de membrana, o que cambie físicamente la sinapsis. Bien, aquí tenéis un estudio fármaco-TDCS de la modulación catecolaminérgica, y voy a resumir mucho porque tengo mucho material y poco tiempo. Y aquí, como veis, tenemos la vía mesolímbica, mesocortical, nigroestriatal y tubuloinfundibular, que son las 4 grandes vías dopaminérgicas, y esto se ha visto, el TDCS, colocado aquí, se ha visto que modula las vías dopaminérgicas. Por tanto, lo que hacen es que si tu dopamina no funciona bien y estás anhedónico, triste, cuando te colocas esto en el lóbulo frontal, lo que ocurre es que hay un rebote del estado emocional. Bien, tal y como dice este artículo sobre la colocación de TDCS en corteza prefrontal dorsolateral, que aumenta la flexibilidad cognitiva y provoca una deplección de dopamina justo en esta vía mesocortical, aunque también modula la mesolímbica del área tegmental ventral, como veréis en este experimento de chip, en donde simplemente se presentaban fotos de personas, a través de un ordenador debían decir si les parecían atractivos o no, les colocaban un electrodo justo aquí, en la frente, aquí, el ánodo, y cuando se medía a través de resonancia magnética funcional, se veía una activación muy clara del giro cingulado anterior, medial, y del área tegmental ventral. Y se medía efectivamente, y la dopamina subía en estos pacientes. Por tanto, esta técnica está modulando la dopamina. Es una modulación conectómica, bien estructural o bien de conectividad funcional, como lo veréis. Bien, este artículo viene a decirte que el TDCS también modula la actividad de los astrocitos. Aquí vemos una neurona, pero vemos que entre el vaso sanguíneo y la neurona hay un astrocito. Y este astrocito lo que hace es, pues simplemente hace pasar a través de este pie chupador, aquí, la información, más que la información, los nutrientes que necesita la neurona, y se ve que claramente cuando entra la corriente, en este caso por el ánodo, hay un aumento de noradrenalina, hay un aumento de la gliotransmisión del glutamato, del adenosintrifosfato, de la deserina y una serie de variables biológicas que incrementan la plasticidad sináptica. Por tanto, este experimento se hizo con roedores, como muchos de ellos, obviamente, ¿no? Tim Kunze habla del conectoma para poder explicar todo esto, y el conectoma no es más que, y aquí tenéis otro de Michela Piavani, de, digamos, redes neurales. Como sabéis, el cerebro es una red de redes, y hablamos de que cuando se hace una región de interés, en este caso hacemos 1000 regiones de interés a través de resonancia magnética estructural, y luego hacemos tractografía, imagen por tensor de difusión, donde se ven todas estas cosas de colores. Como veis, todos estos tractos son tractos que no son más que axones bien melinizados. Pues bien, esto es lo que pintaría una tractografía para, digamos, evidenciar la sustancia blanca, y todo esto sería la conectividad entre centros. Cada color de aquí sería un centro, una región de interés, en inglés ROI, Region of Interest. Y aquí veréis que habría conectividad cruzada a través del cuerpo calloso, y habría conectividad, en este caso, dentro de un mismo anteroposterior o posterior-anterior dentro de un mismo hemisferio, es decir, de aquí a aquí o viceversa. Y esto sería, digamos, como las carreteras del cerebro. Y hay grandes carreteras, digamos, habría como autopistas, imaginaos una autopista de 6 carriles por cada sentido, luego, digamos, autopistas normales, luego carreteras nacionales, carreteras comarcales, locales, hasta llegar a los pequeños senderos de montaña, que serían las vías de comunicación ínfimas, ¿no? Bien, todo esto se puede ver a través del Human Brain Connectome, y resulta que hay hubs. Un hub es un módulo de conectividad. Y hay hubs de baja significación y hay hubs de alta significación. Si tú tienes una lesión cerebral aquí, en un hub de alta significación, te va a afectar como en cascada, como un efecto dominó,
toda esta conectividad hacia otras zonas importantes. Yo he tenido muchos pacientes que han tenido un ictus aquí, o aquí, o aquí, o aquí, e incluso recuerdo uno de ellos en el clínico de 7 ictus y no tener ni un solo deterioro cognitivo porque le había afectado a nodos de baja significación. Un nodo de alta significación sería como un cruce de carreteras, ¿no? Imagínate el cruce de autopistas más importante que haya en tu país y ahí acertarás porque ese cruce de carreteras sería un hub. Pues una lesión, al igual que, imaginaos que si se cae un puente en un nodo de comunicación muy importante, las consecuencias sobre el transporte van a ser espectaculares, ¿no? Y va a haber un caos impresionante, ¿no? Pues el cerebro funciona de una manera muy, muy similar. De tal manera que aquí veis, en este caso estáis viendo en verde y en azul lo que hace el cerebro en una electroencefalografía cuantitativa en estado de reposo, y en rojo lo que hace el cerebro y cómo se activan distintos nodos del cerebro durante el TDCS. Este es otro estudio de Tim Ponce. Bien, pues toda esta conectividad, en azul tendríais los nodos. Esto es, digamos, la nueva interpretación del cerebro a partir de 2014 con el Human Brain Connectome, donde se invirtieron en Estados Unidos más de 40 millones de dólares en un proyecto de investigación que actualmente está vigente en todo el mundo, especialmente aquí en España, con magnetoencefalografía, resonancia magnética funcional, etc. Bien, aquí tenéis otro artículo sobre TDCS, pero en el cerebelo, ¿veis? Entonces se coloca en el cerebelo y cuando se coloca en el cerebro, esto es una revisión de la literatura, yo tengo varios pacientes a los que les he colocado en cerebelo y es muy interesante lo que ocurre, como vais a ver ahora. Mirad, aquí tenéis un autor que es Jeremy Smagman, que estudió la neuroimagen de 20 pacientes con enfermedades del cerebelo, de tipo traumático, de tipo ictal, de tipo tumoral, de muchos tipos de etiologías, ¿no? O de tipo infeccioso, es decir, daños cerebelosos, o algunos de ellos daños del neurodesarrollo, aplasia cerebelosa, etcétera, ¿no? O hipoplasia cerebelosa. Bien, y valoró a nivel neuropsicológico por primera vez en la historia, en 1998, qué le pasaban a estos pacientes. Uno pudiera pensar que el cerebelo solo tiene función motora y no cognitiva, y él lo que encontró es que tenía todas estas funciones cognitivas dañadas. Esto se llamó el síndrome cerebeloso afectivo cognitivo. Recientemente impartí una conferencia en NeuroNap Academy. Igual alguno de vosotros asististeis en directo, pero si no, aquí os dejo el enlace a YouTube para ver la conferencia entera, completa de 1 hora, sobre la neuropsicología del síndrome cerebeloso afectivo cognitivo. Bien, pues aquí tenéis un experimento hecho con TDCS justo aquí en cerebelo y se usaron participantes sanos, 76 de ellos, se midió su fluencia verbal, su articulación antes y después de la estimulación transcraneal en cerebelo derecho, 20 sesiones de 20 minutos y 1,5 miliamperios, y la conclusión es que mejoró la fluencia verbal, aumentó la conectividad funcional entre el cerebelo y otras áreas motoras, y esto lo que, digamos, certificó fue que lo visto con ratones se cumplía también este artículo de Peter Turteltaub en humanos. Hizo una resonancia magnética funcional, el cerebelo, y vio que cuando se activaba y se hacía pasar una pequeña corriente en cerebelo, se activaban tareas de memoria de trabajo, generación de verbo, finger taping, rotación mental, es decir, todas estas tareas activan núcleos cerebelosos profundos como el globoso, fastigial, emboliforme, etcétera, y que son núcleos, repito, muy, muy importantes, implicados no solo en actividades motoras, sino sobre todo en actividades cognitivas. Y aquí estáis viendo lo que pasa cuando le pones al cerebelo una pequeña descarga eléctrica de unos 20 minutos, de 2 miliamperios, y se lo pones en cerebelo derecho, aquí, y mirad lo que ocurre en el hemisferio izquierdo. Hay una actividad medida por resonancia magnética funcional, claramente provocada por el cerebelo, porque el cerebelo tiene una gran conectividad funcional con el hemisferio izquierdo, la conectividad es cruzada. Bien, vamos a ver, y adentrándonos en la adicción a las drogas, voy a explicarlo antes de entrar en el TCT, en el trastorno por consumo de tabaco, una pequeña explicación del lóbulo frontal. Y es que tenemos un lóbulo frontal, una corteza prefrontal dorsolateral de funciones frías, que ahora explicaré lo que son, que tiene una capacidad inhibitoria como controlador, como director de orquesta de zonas límbicas y otras zonas, digamos, más motivacionales, emocionales,
y que, repito, está ubicada aquí en la corteza frontal. ¿Qué les pasa a las personas que fuman y que dependen del tabaco y que están enganchadas al tabaco o que están enganchadas a la cerveza o a la heroína o al crack o al cualquiera de las drogas? Pues que el lóbulo frontal deja de funcionar, con lo cual esta parte de aquí, este ello freudiano que todos tenemos en nuestro hipotálamo, es como un delincuente que campa a sus anchas sin ningún policía que lo controle, cometiendo todo tipo de fechorías. Esto es lo que realmente ocurriría. Aquí tenéis a Rita Goldstein y a Nora Folco, mexicana, por cierto, una mexicana espectacular, maravillosa, que ha triunfado en Estados Unidos desde hace muchos años y que es la número 1 en neuropsicología de las drogodependencias y es una número 1 mundial, internacionalmente conocida, Nora Folco. Bien, pues aquí veis un artículo de drogadicción y sus bases neurobiológicas. American Journal of Psychiatry 2002 supuso un antes y un después este artículo, por lo que ahora vais a ver. Pero no contentas con 2002, publicaron otro posteriormente en 2012, creo recordar, en Nature Review of Neuroscience, y es un artículo que habla de la disfunción de la corteza prefrontal y la adicción. Y son estudios de neuroimagen e implicaciones clínicas. Creo que este es de 2012, efectivamente, aquí lo tenéis. Bien, ¿qué encontraron? Pues a través de un modelo que llamaron IRISA, en inglés Impaired Response Inhibition Salience Attribution, algo así como una inhibición de respuesta alterada en estos pacientes, es decir, un mal funcionamiento del lóbulo frontal, es decir, que cuando va desde la intoxicación, cuando te intoxicas, en este caso consumes tabaco, bebes alcohol, cocaína, cualquier droga, ¿no? Cualquier sustancia de abuso. Aquí tienes una intoxicación, ¿de acuerdo? Pero luego puede llevarte a una pérdida de control, ahora lo explicaré mejor. Luego esto te lleva si retiras la droga aparece anedonia y falta de motivación, con lo cual hay un deseo, un craving, un deseo de volver a consumir porque tienes un foco atencional a esa droga que te ha modulado claramente la dopamina al alza, con una regulación al alza de estos receptores. Todos los puntitos de colores que veis en esta publicación de Goldstein y Folco son funciones ejecutivas, atención, memoria de trabajo, algunas de ellas relacionadas con la emoción, en las pistas hacia las drogas, tareas de tiempo de decisión, de toma de decisiones, de control inhibitorio. Como veis, han mapeado, y esto no es más que un metaanálisis de todos los datos de corteza prefrontal dorsolateral y de, en este caso, ventromedial y orbitofrontal. Esta es una visión basal del cerebro y como veis aquí hay muchas zonas relacionadas con las emociones. Como veis aquí, este color a nivel emocional. Bien, pues como veis, y en una visión dorsolateral exactamente igual o medio sagital, se ve perfectamente la importancia y la vinculación que tiene el lóbulo frontal con el mundo de la drogadicción. Alguien en un estado normal, las funciones frías, las cold functions, que están en la corteza prefrontal dorsolateral, ahí es donde se ubican, giro cingulado anterior, giro frontal inferior, bien, pues justo estas zonas controlan las hot functions, las funciones calientes que están en la corteza prefrontal ventral, justo aquí abajo. Por tanto, este mandaría sobre este y entonces cuando eso ocurre tú dices no quiero consumir. Si te ofrecen crack, te ofrecen yo que sé cocaína, te ofrecen cualquier droga, tu lóbulo frontal, el que toma decisiones con una base no emocional sino fría, de toma de decisiones, a ver, me compensa el estar un minuto bien por consumir drogas cuando en realidad igual esto secuestra mi cerebro y entonces no consumes. Pero fijaos qué ocurre cuando se pierde el control inhibitorio, ya, como veis, ya empieza a mandar, ¿veis la flecha? Esta zona caliente empieza a mandar sobre la fría y ya empiezas a plantearte, ¿consumiré o no consumiré? Y cuando realmente el mundo de las drogas te ha atrapado, entonces ya estas funciones calientes mandan sobre las frías, el lóbulo frontal no funciona bien a nivel neuroquímico o a nivel estructural, se ha estropeado y entonces eres un rehén de tu propia adicción y bueno, vas a consumir y consumir porque tú ya no mandas, tú ya no eres nada, eres un pelele porque simplemente las drogas van a mandar de ti. Bien, aquí tenéis el modelo IRISA. El modelo cuando consumes de forma aguda,
consumes y queda una huella en el hipocampo, sea tabaco, sea lo que fuere, ¿no? Bien, ahí queda una huella en la amígdala también. Por tanto, hay una respuesta aprendida que vincula la droga con el ambiente, con una pista ambiental. Bien, pero fijaos que consumes y luego hay un craving, digamos, hay una ansia por consumir. En cuanto consumes y lo pasas bien, vas a querer más. Entonces se activa el giro cingulado anterior, la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal, esas zonas, digamos, emocionales que acaban finalmente que entres en una pérdida de control, en un abuso o un exceso de consumo, activando circuitos del refuerzo, área tegmental ventral, núcleo accumbens, y disminuyendo la respuesta inhibitoria. Pero si tú tienes una retirada de la droga, porque de repente ya no tienes droga y ya no te queda, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vas a sentirte disfórico, anedónico, triste, irritable, agresivo, se va a perder esta capacidad de la corteza prefrontal dorsolateral inhibitoria, ese director de orquesta ya no va a dirigir nada y la parte emocional de tu cerebro va a ser la dueña de tu destino y tú ya no vas a poder tomar decisiones hasta que finalmente tu lóbulo frontal vuelva a ser el que era. Y aquí lo veis, una persona control, neurotípica que no consume, alguien cocainómano, como veis sus lóbulos frontales no funcionan bien. Y estos pacientes tienen problemas para dirigir la conducta hacia un objetivo, para planificar acciones futuras, para solucionar problemas, para tomar decisiones adecuadas, para inhibir comportamientos inadecuados, es decir, flexibilidad mental y déficit en memoria de trabajo y otros muchos déficits. Pero son muchos déficits de función ejecutiva, ¿no? Con lo cual, no solo están afectados los circuitos mesolímbicos, sino también los mesocorticales y, por tanto, este control arriba-abajo, desde la zona, digamos, dorsolateral a la zona orbitofrontal o ventral medial, pues está reducido. Y ahora la pregunta es, ¿puede el TDCS incrementar esta conectividad desde aquí a aquí para que de nuevo tú puedas tomar la decisión sobre la droga y no la droga sobre ti? ¿Y cómo lo haría? En este caso, el TDCS, esa pequeña corriente eléctrica, modularía la dopamina, de manera que la dopamina, que hasta ahora depende de tu consumo de tabaco, la electricidad la está generando. Con lo cual, cada vez tienes menos mono por la dopamina, perdón, en este caso por el tabaco, por la droga, y bueno, nuestros resultados son muy esperanzadores, como veréis después, ¿no? Bien, ¿se puede modular el cerebro con electricidad? Sí, el alcohol. Este es un artículo de Journal of Neurotransmission de 2016, en el que colocan, como veis, aquí en zona frontal los electrodos, ánodo y cátodo, como un target en corteza prefrontal ventromedial. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es que, si os fijáis aquí, esto es una tractografía, esto es antes y esto es después, y después del TDCS los tractos, es decir, la zona que comunica la zona fría de la corteza dorsolateral con la zona caliente, en este caso vinculada con el área tegmental ventral dopaminérgica, esta vía, digamos, mesolímbica y del núcleo accumbens, se incrementa. Es decir, hay un control top-down, arriba-abajo, mucho mayor, se incrementa el tamaño de las fibras, el tamaño de los bundles, que no es más que un paquete de fibras bien mielinizadas, y que eso hace que tú vayas tomando poco a poco el control y que sea un coadyuvante junto con el tratamiento, digamos, habitual de las unidades de conducta adictiva. Aquí veis una tomografía digamos, de baja resolución electromagnética, una especie de EG de cuantitativo que se llama el Loretta, que se parece mucho a una resonancia magnética funcional, pero obviamente es mucho más barato. Y aquí estáis viendo el resultado de solo 13 minutos de colocar un ánodo aquí, ¿veis? En F4, un cátodo aquí en el lóbulo frontal. Aquí esto es el sham, es el simulado, por tanto el placebo, es decir, te colocan esto, le dan al botón, tú crees que vas a tener electricidad, pero sube la electricidad durante 30 segundos, luego dejas de percibir nada y tu cerebro cree que sí que está recibiendo electricidad. Comparamos con placebo y aquí con el real TDCS y mirad la gran activación que vuelve a tener la corteza prefrontal medial y también dorsolateral. Por tanto, es muy importante todos estos experimentos. Bien, hay otros experimentos de revisiones sistemáticas con el alcohol y que, bueno, por ejemplo, este con un N igual a 13, estudio aleatorizado con placebo, 2 miliamperios 20 minutos, una sesión
semanal, en este caso durante 20 minutos, durante 5 semanas, y el resultado fue que los consumidores, los dependientes de alcohol, en este estudio de Croce da Silva, de un brasileño, pues encontró menos depresión y mejor funcionamiento de las funciones ejecutivas. Aquí lo mismo, otro estudio, ciego, placebo controlado, con electrodos grandes de 35 centímetros cuadrados, a 1 miliamperio, colocado en la corteza prefrontal dorsolateral, en F3, y que provocó menos craving, menos deseo. ¿Y quién experimentaba todo eso? Durante, en este caso, un N41, como veis aquí la muestra es más importante, y esto se aplicó durante 3 semanas, 30 minutos, repito, al día, pues tenían menos ganas de consumir que los que habían recibido placebo. Y aquí exactamente igual, con 33 personas, estudio metodológicamente muy bien diseñado, lateralizado, con placebo, el ánodo en corteza prefrontal derecha, 2 miliamperios 2 veces al día, 13 minutos por sesión, y como veis había una reducción de la recaída del 50%, con mejoras importantes en la calidad de vida. Y este es un estudio, además, con un seguimiento a 6 meses, muy importante. ¿Qué pasa en este caso con la cocaína fumada? Exactamente igual. Hay un cambio en los potenciales evocados en el P300 respecto al placebo. Hay una disminución del ansia y de la ansiedad relacionada con la dependencia de la cocaína en este otro estudio. Son todos muy recientes, como veis, de los últimos 5 a 10 años. ¿Qué pasa con la marihuana? También hay estudios TDCS. Voy un poco más rápido porque quiero obviamente detenerme en el trastorno por consumo de tabaco, dado que el tiempo apremia. Bien, pues este es un trabajo hecho con tareas de asunción de riesgos y en este caso se hizo con 8 personas que recibieron placebo y otros que recibieron estimulación, y el craving, el ansia por consumir marihuana, disminuyó también de manera importante. Vamos al tabaco. Y en el tabaco hay experimentos, aunque no lo creáis, hechos con ratones, donde se coloca aquí TDCS, reciben una pequeña descarga 2 veces al día, 20 minutos durante 5 días, de 0,2 miliamperios. Se hizo un seguimiento 3 semanas. Los efectos fueron muy claros y antidepresivos a nivel conductual en los ratones, los que, ojo, se les hizo obviamente dependientes a la nicotina. No es que fumaran, no va a fumar un ratón obviamente, ¿no? Pero se les administraba nicotina y tuvo el TDCS aplicado a través de esta técnica específica, unos efectos ansiolíticos muy, muy claros, y mejoró su conducta, su comportamiento. Bien, sabiendo esto en animales, hay otros estudios preliminares que dicen que, en este caso, personas que fumaban y deseaban dejar de fumar, pues tras solo 12 días, en este caso, 12 personas que formaban parte del grupo placebo y otras 12 del grupo experimental, 5 días de tratamiento a 2 miliamperios, 30 minutos al día, pues menos ansia por fumar. Pues bien, todo esto sentó la base para que yo dirigiera un trabajo que recibió precisamente el premio al mejor trabajo final de máster 2019 del máster de adicciones de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Psicología. Y aquí tenéis a Marta Rebull, con un trabajo titulado Efectos de la estimulación transcraneal con corriente directa sobre el consumo de tabaco, la motivación y la autoeficacia para dejar de fumar. Fue un estudio piloto con un N relativamente reducido, pero bueno, como veis fue presentado el año pasado y ahora mismo Marta está preparando una publicación en la revista Adicciones para pues eso, publicarla, ¿no? Y que vea luz en la comunidad internacional. Bien, ¿qué es el trastorno por consumo de tabaco DSM-5? Pues un trastorno crónico de recaída, de gente que está muy enganchada al tabaco, que lo busca compulsivamente para fumarlo, que tiene pérdida de control, que su vida depende del tabaco y que engancha un cigarrillo tras otro y no puede prescindir de fumar, ¿no? Y que si deja de fumar tiene un estado emocional negativo. Se ha intentado tratar con sus tratamientos sustitutivos con parches de nicotina, con terapia cognitivo-conductual y con otros tratamientos farmacológicos, pero las tasas de éxito son relativamente bajas, ¿no? Con lo cual nos planteamos, ¿podría en este caso nuevas técnicas alternativas de neuromodulación TDCS mejorar los resultados terapéuticos? Esta fue la idea, ¿no? El objetivo fue
estudiar los efectos de sesiones repetidas de TDCS, ahora veréis con qué dosis, sobre el consumo, la motivación y la autoeficacia percibida en una N determinada, que ahora hablaré de él, para dejar de fumar en personas con TCT. Y bien, queríamos evaluar todos estos cambios a nivel emocional y si realmente tenían menos consumos de tabaco y menos ansia por consumir. Se controló todo esto, se controló como variables dependientes el grado de dependencia nicotínica, el número de cigarrillos fumados diariamente a través de un autorregistro, el monóxido de carbono en aire expirado, en este caso la motivación para dejar de fumar, la voluntad, la autoeficacia percibida, todo a través de cuestionarios. Y bueno, cuando vimos los criterios, había una serie de criterios de inclusión y de exclusión, que bueno, no voy a perder tiempo con esto, pero hablamos de la edad entre 28 y 66 años, estamos hablando de 16 personas en la primera fase y de 10, porque hubo una mortalidad experimental, en este caso, de 6 de los pacientes que no terminaron la segunda fase. Y ahora os hablaré un poquito digamos, de la ubicación de los electrodos, ¿no? Bien, ¿qué hacíamos? Colocábamos, ¿veis? Esto es un electrodo, aquí veis, esto se coloca aquí, esto se coloca aquí, se pone directamente sobre el cráneo, y en este caso hicimos un estudio, diseñé un estudio experimental A-B, con 2 líneas base. Nos propusimos una sesión diaria de 20 minutos durante 2 semanas seguidas con una potencia de 1,5 miliamperios, en total 10 sesiones, un mes de descanso, había 2 fases, en total había 20 sesiones y se colocó justo aquí el ánodo y justo aquí el cátodo, ¿de acuerdo? Bien, pues se colocaron sobre el área frontal previa limpieza del cuero cabelludo. Como veis, experimentalmente tenemos 4 fases, A, B, A, B. El A son 2 líneas base y la B son 2 fases de tratamiento. Se replicaban intrasujeto con condiciones idénticas tras dejar pasar un tiempo, como ahora veréis, y simplemente se les aplicaba antes una entrevista individual sobre cuestionarios sobre el hábito de fumar, un autorregistro de consumo de tabaco diario de lunes a domingo, y ya empezábamos aquí con la fase de tratamiento. En la fase de tratamiento medíamos la cantidad de monóxido de carbono en aire expirado con un aparato llamado coxímetro y por tanto veíamos lo mal que estaban sus pulmones, para entendernos. Bien, el tratamiento consistió en 10 sesiones de TDCS a 1,5 miliamperios, 20 minutos en la corteza prefrontal dorsolateral. Aquí veis ánodo y cátodo en las zonas de Jaspers que he visto antes. La sesión era diaria a la misma hora, la primera semana de lunes a viernes, la segunda semana también de lunes a viernes. Y luego había un post-test y volvíamos de nuevo a evaluar todo esto. Había de nuevo otra línea. Ahora lo vais a ver mucho más claro a través de una serie de gráficas. Todo esto pasó obviamente por un comité ético, de esto me encargué yo personalmente, de escribir esta parte del comité ético y demás, que finalmente nos lo aprobaron, y con este comité ético ya empezamos, digamos, la firma de consentimientos informados, compromiso de confidencialidad y, digamos, y toda la parte de papeleo. Bien, ¿qué salió? Significativo absolutamente todo. Es decir, mejoró la dependencia a la nicotina en aquellos a los que se les dio. La única limitación del trabajo es que no había grupo placebo, pero si Marta continúa, y lo hemos estado hablando esta mañana en una conversación telefónica, igual le dirijo una tesis, y si es así, obviamente habrá grupo placebo y veremos si, digamos, modula mucho. Medimos dependencia nicotínica, índice de dureza de fumar que mejoró, la motivación para dejar de fumar mejoró, la voluntad, y todos los resultados con un nivel de significación alto. Y mirad, los niveles de monóxido de carbono en aire expirado, esto es la primera línea base, segunda línea base, primer tratamiento, segundo tratamiento, y como veis va a menos, a menos, a menos. Esto nos estaba diciendo que sus pulmones estaban más limpios porque simplemente fumaban menos, pero ahora había que comprobarlo. ¿Cómo? Esto es el sujeto experimental 1, este es el 2, y así hasta 15. Bien, pues aquí tenéis la primera línea base, es decir, la primera semana, a ver, del día 1 al día 7, ¿cuántos cigarrillos ha fumado cada día? Y entonces pues había una media, imaginaos que la media pues es 8. Se dio el tratamiento, se evaluó qué impacto tenía este tratamiento sobre el consumo de tabaco y la media bajó a menos de 4. Dejamos otra vez la línea base,
en el que ya el paciente dejó de fumar, perdón, dejó de recibir tratamiento TDCS y, como veis, volvió a fumar. Pero volvimos a darle TDCS y volvió a bajar, y la media era inferior aquí. Y en todas las gráficas es exactamente igual, una tras otra, como estáis viendo, todas son igual, y además el efecto es acumulativo. Es decir, que si hubiéramos dado más tratamiento de TDCS durante más tiempo y al mismo tiempo este paciente hubiera ido a una unidad de conducta adictiva, este tratamiento probablemente lo hubiera ayudado a dejar de fumar más, porque simplemente decían subjetivamente que sentían menos ganas de fumar. No sabían por qué. Yo sí que sé por qué, y es porque el TDCS modulaba al alza, upregulation, su dopamina, y como tienes la dopamina endógena interna, no necesitas la dopamina externa de la droga. Bien, la conclusión es que la neuroestimulación TDCS repetida en frontal, aquí estáis viendo la colocación de los ánodo y cátodo, con una sesión diaria de 1,5 miliamperios durante 10 sesiones repetidas, ayuda significativamente a reducir el consumo de tabaco y a mejorar la motivación y autoeficacia, y que podría servir como terapia coadyuvante a otras estrategias farmacológicas y o psicológicas propias de las unidades de conducta adictiva. Sería una estrategia óptima de tratamiento, ya veremos. Pero ¿qué dicen las revisiones recientes? Ya estoy terminando. Pues lo que nos dicen es, por ejemplo, esta, que es una revisión sobre implicaciones futuras y datos en neuropsicología de TDCS, pues que dice que esta publicación dice que hay efectos significativos de esta estimulación a nivel somatosensorial, visual, motor, atencional, vestibular, cognitivo, funciones emocionales en trastornos psiquiátricos o condiciones neurológicas neurotípicas. Pero si he de hablar de una de ellas, que es el Sancta Sanctorum, que es el santo grial de todas las publicaciones, es esta de Jean-Pascal de Facher, que es un francés, que es digamos, el que más sabe de TDCS o el que más ha publicado en Europa y por ende prácticamente en el mundo. Y este francés, de hecho yo estuve con uno de sus discípulos que vino a darnos un curso, lo que viene a decir es que el TDCS tiene un nivel B de recomendación probable, de eficacia probable, y está propuesto sobre el craving en todo tipo de sustancias especialmente. Pero, bien, obviamente hay limitaciones. ¿Qué limitaciones puede tener esto? Pues que si tú das una sola sesión de TDCS y esperas grandes resultados, pues no los vas a tener. Es decir, los resultados tienen que ser acumulativos. Tienes que dar de lunes a viernes esta pequeña corriente eléctrica de un aparatito que se tolera muy, muy bien por parte de los pacientes, que apenas tiene efectos secundarios y que lo perciben como un picor, ¿de acuerdo? Y que además se acostumbra rápidamente, hay una adaptación bastante rápida, pero si vamos, por ejemplo, a otras limitaciones, es que mucho cuidado donde colocas los targets, los electrodos. Y por tanto, a veces funciona por ensayo y error. Hay pacientes a los que le colocas, por ejemplo, el ánodo aquí y el cátodo en hombro derecho, no te funciona, pero estos mismos pacientes se lo colocas posteriormente en cerebelo izquierdo o derecho y sí que te funciona. Por tanto, obviamente para trabajar en esto hay que haber leído muchísimos artículos. Yo ya llevo unos 700 leídos de aquellos que considero que son los más importantes y actualmente estoy dirigiendo una tesis doctoral en rehabilitación de afasias en un hospital, en este caso de daño cerebral adquirido, en el Hospital Padre Jofré de Valencia. Bien, y concluyendo ya. Mirad, hablaba esta publicación de Jean-Pascal Facher de nivel de evidencia B. ¿Qué significa? Pues que en este caso es la probabilidad del efecto que tenga el tratamiento, ¿no? Probablemente sea eficaz y por tanto, aún así, los datos derivan de ensayos aleatorizados y estudios, algunos de ellos no aleatorizados. Pero en este caso estamos hablando de un nivel B, pero de clase 2A. Y por tanto, hablaría de, es una técnica recomendable para en este caso, su uso en neuropsicología, como coadyuvante online mientras haces rehabilitación o en este caso para el trastorno del consumo de tabaco, para paliar este ansia, este craving
cerebral por consumir, porque necesitas la dopamina externa, porque tu dopamina interna no funciona. Y bien, de momento estamos aquí. Lo ideal sería que estuviéramos aquí en concreto, nivel A, clase 1. Eso sería maravilloso. Y cuando encuentras esto, por ejemplo, la homeopatía estará aquí. Está aquí, nivel C, clase 3. Por tanto, no funciona. Y los estudios que se han publicado dicen que sí que funciona, pero porque es un placebo, obviamente, y el placebo per se funciona. Bien, y ya terminando, es que empieza a haber a existir evidencia, perdón, durante 18 años nada menos, 18, no, ya casi 20, sobre el efecto positivo del TDCS con un nivel de evidencia B, solo como coadyuvante en el trastorno por consumo de tabaco y otros trastornos por uso de sustancias. Pero, sin embargo, deben investigarse más factores, como, por ejemplo, las muestras son pequeñas, los protocolos no están armonizados, la intensidad de estimulación oscila entre 1 y 3, la media suelen ser 2 miliamperios, aunque a veces nosotros hemos utilizado en este estudio 1,5, la duración de estimulación oscila entre 20 y 30, hay artículos que te hablan de una estimulación diaria u otros de 2, en lugar de estos 20 minutos haces 10 por la mañana y 10 por la tarde. El intervalo entre estímulos tiene que ser de 24 horas. Es decir, cuando tú colocas esto sobre el cráneo y esto lo mojas, esta esponjita la mojas y entra corriente por aquí y sale por aquí pasando por debajo del cráneo, por eso es transcraneal, te produce una serie de cambios. Si tú le das mucha electricidad, puede provocar fatiga neurológica, fatiga neural, y el paciente lo que hace es que, bueno, por mucho que le pongas electricidad más tiempo, ya no funciona, porque has llegado a su umbral máximo de estimulación, ¿no? Bien, hay evidencia de que es mejor aplicar el TDCS online, es decir, mientras el paciente está haciendo ejercicios de función ejecutiva, de lenguaje, de rehabilitación, etcétera. Hay algunas evidencias de que hay un efecto acumulativo a largo plazo, porque incrementa la plasticidad cerebral. Los efectos a largo plazo se desconocen de esta técnica, pero de momento llevamos 20 años trabajando con ella. Bueno, realmente de facto desde 2008. Por tanto, estamos unos 12 años, ¿no? Por tanto, efectos a largo plazo en estos 12 años no hemos visto ninguno. Bien, y se incrementa la conectividad funcional y anatómica a través de la magnetoencefalografía y la tensión de difusión. La duración del efecto, estamos hablando de que seguimiento a más largo plazo, la mayor parte de los estudios te los publican en formato agudo, no hay estudios crónicos o hay muy pocos estudios longitudinales, los máximos que he leído son a 3 y 6 meses, y lo que vienen a decir y lo que he aprendido es que con esta técnica tú la das a alguien con trastorno por consumo de tabaco y puede estar perfectamente 3 meses con un bajo consumo de tabaco y a los 3, 6 meses habría que volver a darle una dosis de recuerdo, cual si fuera una vacuna, de otras 2 semanas de TDCS para que regulara al alza esta dopamina. Uno de los efectos que se ve tras colocar esto en el lóbulo frontal es que el paciente está más contento. De hecho, es algo bastante curioso y subjetivo, pero el paciente, cuando le pasas test de depresión, ansiedad, puntúan más bajo que en línea base. Otro es el tema de los electrodos, redondos, cuadrados, yo os digo mejor redondos y no cuadrados porque en los cuadrados la corriente no se difunde por las esquinas, sino al final se difunde por una zona central. Otra variable a tener en cuenta es la colocación de los electrodos, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, hombro o cara, en el caso del cátodo. Es una técnica barata y fácil de usar. Ojo, es un peligro en manos inexpertas. En Amazon podéis comprar estos aparatos a partir de pues, entre 50 y $200. Y, ojo, te lo llevan a tu casa. Y en manos inexpertas de alguien que ha visto varios vídeos de YouTube, pues es un verdadero peligro. Es incompatible con personas que llevan marcapasos y mujeres embarazadas. Y mucho cuidado con la medicación, la edad del paciente, la atrofia cortical que puede tener o no el paciente. Y son factores, por ejemplo, los probandos o participantes que son jóvenes, por ejemplo, TDAH, adolescentes o niños, necesitan dosis de 0,5 miliamperios, no dosis, ni se te ocurra darle una dosis de 1,5 o 2 miliamperios porque te estás pasando 3 pueblos con la dosis
está en fase de investigación todavía, pero ya hay bastantes publicaciones sobre trastornos del espectro autista, TDAH, con mejorías, repito, relativas. Bien, y ya sin más y cumpliendo tiempos, agradezco muchísimo que estéis al otro lado. Yo los puedo ver, los puedo escuchar, están silenciados los micrófonos y bueno, durante, no sé si 10, 15 minutos estaré encantado de contestar a las preguntas que estiméis oportuno a través del chat. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.